Esposa humilla a su marido enfermo y vende el apartamento, pero ella no imaginaba quién sería el nuevo médico. La mañana del 3 de marzo amaneció gris sobre las calles empedradas de Salamanca, y para Julián Ortega no parecía distinta a tantas otras. A sus 48 años, había perfeccionado el hábito de levantarse antes que su esposa, Clara Villalba, para preparar el desayuno tal y como a ella le gustaba: café fuerte, sin azúcar, y una tostada con aceite de oliva y tomate rallado. Sus manos, curtidas por años de trabajo como restaurador de muebles antiguos, se movían con la precisión de quien repite un ritual aprendido a base de paciencia y cariño. Desde aquel día, con apenas 28 años, en que creyó que Clara sería la compañera leal con la que envejecería. Clara, sin embargo, siempre había sido una mujer de palabras afiladas y gestos calculados. Julián, ingenuo, confundió su frialdad con determinación y carácter. Ella trabajaba como abogada en un bufete prestigioso, y él había aprendido a no preguntar demasiado sobre sus largas ausencias o sus reuniones nocturnas, confiando, o queriendo confiar, en que todo formaba parte de su carrera. Durante 2 décadas, Julián se esforzó por ser el esposo ejemplar, mantenía el pequeño apartamento del centro impecable, cocinaba platos que aprendió de su madre, y jamás cuestionaba las decisiones de Clara, aunque muchas veces lo dejaban con un nudo en el estómago. En su mente, habían construido juntos una vida estable. El piso, con su balcón lleno de geranios y la cocina luminosa donde él pasaba horas preparando guisos castellanos y hornazos, representaba el fruto de años de trabajo y sacrificio. Julián se sentía orgulloso de haber contribuido a ese hogar, ahorrando cada euro, reparando él mismo cualquier desperfecto y sin pedir jamás nada costoso para sí. Aquella mañana, mientras servía el desayuno con la sonrisa que había aprendido a mantener incluso en los días más tensos, Julián no podía imaginar que en pocas horas su mundo se tambalearía. Clara comía en silencio, revisando mensajes en su teléfono, sin dedicarle un simple buenos días. Él ya estaba acostumbrado a esos silencios y había aprendido a llenarlos con comentarios ligeros sobre el clima, los vecinos o algún evento cultural de la ciudad. Cuando Clara salió rumbo al despacho, Julián sintió una punzada extraña en el costado izquierdo, una molestia que llevaba semanas ignorando. Pensó que sería cansancio o quizá una mala postura al mover un armario pesado, pero esta vez el dolor era más profundo y constante. Intentó continuar con sus tareas, pero una punzada tan aguda lo obligó a apoyarse en la encimera para no caer. En los días siguientes, los síntomas empeoraron. Julián comenzó a sentir una fatiga desconocida, como si su energía se escapara lentamente. Perdió el apetito, él, que siempre había disfrutado tanto cocinar como comer, y al mirarse al espejo notó que su piel había perdido color y sus ojos se veían hundidos, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Tras 2 semanas sin mejoría, decidió que debía ir al médico, aunque le preocupaba el gasto. Clara siempre había sido estricta con el presupuesto y él sabía que no aprobaría caprichos médicos. Sin embargo, cuando el dolor lo despertó varias madrugadas seguidas, reunió valor y se lo comentó. La respuesta de Clara fue la que temía. Con un gesto de fastidio, le dijo que seguramente era estrés o una simple contractura, y que no podían despilfarrar dinero en consultas por dolorcillo sin importancia. Julián sintió una punzada de culpa por haberlo mencionado, pero el dolor ya era imposible de ignorar. Sin decirle nada a Clara, Julián decidió usar parte del dinero que había estado guardando en secreto, ahorrado de pequeños encargos de restauración que hacía para vecinos, para pagar una consulta médica. Se sentía casi un traidor por actuar a espaldas de su esposa, pero su instinto le gritaba que algo grave estaba ocurriendo en su cuerpo. El doctor Valverde, un médico de mediana edad con una mirada serena y voz pausada, lo examinó con detenimiento, haciéndole preguntas que nadie le había formulado en años: cómo dormía, si había perdido peso, si sentía miedo. Después de escucharlo con atención, le explicó que era necesario realizar varios estudios para descartar distintas posibilidades. La palabra que más se repetía en su explicación era cáncer, un término que Julián había oído en las noticias y que siempre había asociado a otros, nunca a sí mismo.
Los estudios tardaron una semana en completarse, la semana más larga de su vida. Durante esos días intentó mantener su rutina, lijar una cómoda antigua, preparar sus guisos, regar los geranios del balcón. Pero cada movimiento le dolía y cada bocado se le hacía un esfuerzo. Clara parecía no notar su deterioro o, si lo notaba, no lo mencionaba. Seguía con su agenda de reuniones, llegando tarde por las noches y dedicando los fines de semana a llamadas urgentes de trabajo o a revisar documentos en el salón. Cuando por fin llegó el día de los resultados, Julián se vistió con su camisa favorita y una chaqueta que apenas usaba, como si fuera a una cita importante, aunque por dentro estaba más asustado que nunca. El doctor Valverde lo recibió con una expresión grave que, antes de pronunciar palabra, ya le confirmó sus peores temores. Con voz suave pero directa, le explicó que los estudios revelaban un cáncer avanzado, extendido a varios órganos. Las palabras se convirtieron en un zumbido lejano, terminal, 6 meses, tal vez menos, tratamientos paliativos. Todo se mezclaba en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando el doctor terminó de detallar las pocas y costosas opciones de tratamiento, Julián se preguntó cómo iba a decírselo a Clara. Esa noche, cuando ella llegó a casa, él había preparado su plato preferido, bacalao a la tranca con patatas panaderas, como si una cena especial pudiera suavizar el golpe de la noticia. Se sentaron a la mesa en un silencio que a Julián le pareció más denso que nunca, mientras buscaba las palabras para iniciar la conversación más difícil de su vida. Finalmente, con la voz quebrada, le dijo que había ido al médico y que necesitaban hablar de algo muy serio. Clara levantó la vista de su plato por primera vez en toda la cena, pero no con preocupación, sino con una impaciencia apenas disimulada. Cuando Julián le explicó el diagnóstico, esperaba ver sorpresa, tristeza o al menos un destello de compasión. En cambio, lo que encontró fue una expresión calculadora, como si estuviera haciendo cuentas mentales. Su primera reacción no fue preguntarle cómo se sentía o si tenía miedo. Lo primero que dijo fue: ¿y cuánto costará todo eso? Cuando Julián le explicó que el doctor había mencionado cifras que les llevaría años pagar, Clara guardó silencio durante varios minutos, con esa mirada fría que él conocía, pero que ahora parecía más distante y estratégica que nunca. En las semanas siguientes, Julián notó un cambio helado en su trato. Donde antes había indiferencia, ahora había una frialdad cortante que lo hacía sentirse un intruso en su propio hogar. Clara comenzó a lanzar comentarios sobre lo caro que sería mantenerlo enfermo, como si él hubiera elegido tener cáncer para arruinarle la vida y las finanzas. Si quieres, en la próxima parte puedo empezar a introducir las primeras señales claras de que Clara no solo es fría, sino que ya está planeando algo para deshacerse de Julián, preparando el terreno para su traición y la posterior liberación de él. Esto reforzará el arco narrativo que buscas. Las palabras de Clara se volvieron cada vez más crueles, repitiéndole que quizá lo mejor sería que se preparara para lo inevitable en lugar de gastar un dinero que, según ella, no tenían, en tratamientos que probablemente no servirían de nada. Una noche, mientras Julián luchaba contra las náuseas que ya se habían vuelto parte de su día a día, escuchó a Clara hablando por teléfono en voz baja desde el despacho. No alcanzó a oír toda la conversación, pero las frases que sí distinguió le provocaron una angustia distinta al miedo por su enfermedad: liquidar propiedades, maximizar beneficios, momento perfecto para vender. Su corazón se aceleró. ¿De qué propiedades hablaba? ¿Y por qué era ese el momento perfecto para deshacerse de ellas? Los síntomas de Julián empeoraban con rapidez, pero lo que más le dolía no era el cáncer que avanzaba dentro de él, sino la transformación de la mujer con la que había compartido 20 años de su vida. Cada día, Clara parecía más ansiosa, más distante y más interesada en sus llamadas privadas que en cuidar de él. Julián empezó a sentir que no solo estaba luchando contra una enfermedad mortal, sino que también estaba perdiendo a la única persona en la que había confiado plenamente durante toda su vida adulta. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos importantes por si acaso,
descubrió que varios papeles relacionados con el apartamento habían desaparecido del cajón donde siempre los guardaban. Cuando le preguntó a Clara por ellos, ella respondió con brusquedad que no se preocupara, que esos asuntos eran cosa suya y que ella se encargaría de todo. La forma en que evitó mirarlo a los ojos le confirmó lo que ya empezaba a sospechar: estaba planeando algo, y fuera lo que fuera, no pensaba consultárselo. Las semanas posteriores al diagnóstico convirtieron la vida de Julián en una pesadilla que jamás habría imaginado. La mujer que durante 2 décadas había sido su compañera se transformó en una extraña cruel, que parecía disfrutar haciéndolo sentir como una molestia en su propio hogar. Cada mañana, cuando Julián despertaba con dolor, Clara lo miraba con una mezcla de fastidio y desdén, como si su sufrimiento fuera una exageración teatral para incomodarla. La primera gran humillación llegó cuando Julián le pidió dinero para comprar las medicinas que el doctor Valverde le había recetado para aliviar el dolor. Clara lo recorrió con la mirada de arriba abajo, con un desprecio helado, y le dijo que no iba a gastar una fortuna en pastillas que no lo iban a curar. No seas ingenuo, Julián, añadió. Esas medicinas carísimas no van a hacer que dejes de tener cáncer. Solo vas a vaciar la cuenta para nada. Sus palabras fueron como un golpe seco. Durante todos esos años, él había administrado el gasto familiar con una disciplina casi obsesiva, reparando muebles viejos en lugar de comprar nuevos, buscando siempre lo más barato en el mercado, y sin gastar jamás en caprichos personales. Nunca había comprado una prenda sin que ella lo supiera. Y ahora, cuando realmente necesitaba ayuda médica, lo trataba como si fuera un derrochador irresponsable. Cuando insistió en que al menos necesitaba algo para el dolor que lo mantenía despierto toda la noche, Clara explotó con una furia que él no le había visto antes. Le gritó que era un egoísta, que solo pensaba en sí mismo y no en lo que le estaba costando a la familia mantenerlo. Eres una carga económica, Julián, una carga que ya no puedo seguir soportando. Sus palabras resonaron en el apartamento vacío como una sentencia de muerte social, además de la física que él ya enfrentaba. Esa noche, Julián se encerró en el pequeño baño del apartamento para llorar en silencio, mordiéndose los labios para que ningún sollozo escapara. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que veía, demacrado, con profundas ojeras y una expresión de derrota que jamás había llevado en el rostro. Se preguntó qué había hecho tan mal para merecer no solo una enfermedad terminal, sino también el desprecio de la mujer a la que había amado con devoción durante 2 décadas. A la mañana siguiente, mientras Clara estaba en el bufete, Julián decidió revisar sus ahorros personales, un modesto fondo que había reunido en secreto durante años, guardando monedas y billetes pequeños que le quedaban de trabajos extra de restauración. Cuando abrió la vieja caja metálica donde los escondía, la encontró completamente vacía. Sus manos temblaron mientras buscaba en otros rincones, intentando convencerse de que quizá él mismo había movido el dinero, pero en el fondo sabía que Clara lo había encontrado y se lo había llevado. Esa noche, cuando ella regresó, Julián le preguntó directamente por el dinero. Clara ni siquiera intentó negarlo. Con una sonrisa helada que le recorrió la espalda, le dijo que ese dinero ahora estaba destinado a gastos más importantes y que él no tenía derecho a guardar secretos financieros cuando estaba costando tanto mantenerlo. Ya no eres productivo, Julián. El dinero que escondías a mis espaldas ahora tiene un mejor uso. La siguiente traición fue aún más dolorosa. Julián notó que su reloj de bolsillo antiguo, herencia de su padre y que solo usaba en ocasiones especiales, había desaparecido del cajón donde siempre lo guardaba. También faltaban los gemelos de plata que le regaló su hermano en su boda y la estilográfica de oro que Clara misma le había obsequiado en su 5º aniversario. Cuando le preguntó por ellos, Clara fingió sorpresa y lo miró como si estuviera delirando. ¿Qué reloj? ¿Qué gemelos? Nunca has tenido nada de valor. Deja de inventar, la enfermedad te está afectando la cabeza. La negación descarada lo dejó sin palabras. Sabía perfectamente que esos objetos habían estado allí toda la vida, pero Clara hablaba con tal convicción que por un instante dudó de su propia memoria.
Esa misma semana, la vecina del piso de enfrente, doña Rosario, se acercó mientras él regaba los geranios del balcón, con una expresión de preocupación. Le dijo que había visto a Clara cargando varias cajas en el maletero de su coche muy temprano por la mañana, cuando creía que nadie la observaba. No quiero entrometerme, hijo, pero me pareció raro que sacara tantas cosas sin que tú estuvieras presente. Las palabras de doña Rosario confirmaron las sospechas que Julián había intentado ignorar. Esa tarde, mientras Clara trabajaba, revisó el apartamento de arriba a abajo. Descubrió que habían desaparecido el televisor de la sala, el tocadiscos que habían comprado para su 10º aniversario, varios electrodomésticos pequeños y hasta una butaca antigua que él mismo había restaurado. Cuando Clara llegó a casa, Julián la esperaba en el salón con una lista de todo lo que faltaba. Sus manos temblaban mientras leía cada artículo, la voz quebrándose con cada palabra. Esperaba que ella mostrara algo de vergüenza, que al menos tuviera la decencia de explicarle por qué estaba vendiendo sus pertenencias sin decirle nada. En lugar de eso, Clara lo atacó con una frialdad que lo dejó sin aliento. Le dijo que todo lo que había en ese apartamento era suyo, porque ella era quien había trabajado para pagarlo, que él nunca había contribuido económicamente a nada y que, ahora que era un inválido, no tenía derecho a opinar sobre lo que ella hacía con su propiedad. Tú no trabajas, Julián, nunca has trabajado. Todo esto es mío y puedo hacer lo que quiera con mis cosas. Sus palabras cayeron como ácido sobre las heridas abiertas de Julián. Julián había pasado 20 años dedicándose por completo a su hogar, cuidando cada detalle, manteniendo el apartamento impecable y administrando con precisión cada euro del presupuesto familiar. No habían tenido hijos, porque Clara siempre decía que no era el momento adecuado y que su carrera necesitaba toda su atención. Pero en la mente de ella, nada de lo que Julián hacía contaba como trabajo real. La situación se volvió aún más insoportable cuando Julián descubrió que Clara había empezado a invitar a sus colegas y amigos al piso para beber vino y jugar partidas de póker, tratándolo como si fuera invisible. Aquellos hombres hablaban de él en tercera persona, incluso estando presente, comentando lo delgado que se había puesto, especulando sobre cuánto tiempo le quedaba y haciendo chistes crueles sobre lo costoso que debía ser mantener a un marido enfermo. Una noche, mientras bebían en la mesa del comedor, Julián escuchó a uno de ellos decirle a Clara que era una santa por no haberlo mandado ya con su familia. Yo, en tu lugar, ya lo habría devuelto a sus parientes. ¿Para qué cargar con esa responsabilidad? Clara se rió y respondió que estaba considerando sus opciones, como si él fuera un mueble viejo del que podía deshacerse cuando resultara demasiado incómodo. El golpe más duro llegó una mañana, cuando Julián se despertó y encontró a un hombre extraño midiendo las habitaciones del apartamento. Clara, con total naturalidad, le explicó que era un tasador inmobiliario. Necesito saber cuánto vale el piso para ver si vale la pena venderlo, dijo sin mirarlo a los ojos. La noticia lo dejó helado. Ese lugar no era solo un techo, era el único sitio donde se sentía seguro, donde había construido todos sus recuerdos, donde había soñado envejecer junto a la mujer que ahora lo trataba como un estorbo. No puedes venderlo. Clara. Es nuestro hogar. ¿Dónde voy a vivir? Eso ya no es mi problema, Julián. Tienes familia. Ellos pueden cargarte un tiempo. Sus palabras lo humillaron más de lo que creía posible. Su familia vivía en otra ciudad y apenas tenía contacto con ellos desde que se casó, algo que Clara sabía perfectamente. En las semanas siguientes, ella llevó a varios compradores potenciales a visitar el piso. Julián tenía que encerrarse en la habitación mientras desconocidos recorrían cada rincón que él había cuidado con esmero durante 2 décadas. Desde detrás de la puerta, podía escuchar a Clara describiendo las virtudes de la propiedad con entusiasmo, como si estuviera ansiosa por deshacerse de él y de todo lo que representaba. Una tarde, Julián hizo un último intento desesperado. Se arrodilló frente a ella y le rogó que no vendiera el piso, que buscaran otra forma de conseguir dinero para sus gastos médicos. Le prometió que intentaría no costarle tanto,
que buscaría tratamientos más baratos, que haría lo que fuera necesario para no ser una carga. Clara lo miró con desprecio mientras él lloraba a sus pies. Ya es demasiado tarde, Julián. Ya firmé los papeles. El piso se vendió esta mañana. Sus palabras fueron como una sentencia de muerte social. No solo estaba muriendo físicamente, sino que también perdía el único refugio que había conocido en su vida adulta. La traición final llegó cuando Julián descubrió que Clara había aceptado una oferta muy por debajo del valor real de la propiedad, solo porque el comprador podía pagar en efectivo de inmediato. Había sacrificado miles de euros que podrían haberse destinado a sus tratamientos, a cambio de tener el dinero rápido para sus propios fines. Cuando él le preguntó qué pensaba hacer con ese dinero, Clara le respondió con una sonrisa que lo heló. Voy a invertirlo sabiamente. Ya no puedo permitirme cargar con gastos médicos que no llevan a ninguna parte. Es hora de que cada uno cuide su propio futuro, dijo Clara con una frialdad que heló el aire. El día del desalojo llegó mucho antes de lo que Julián había imaginado. Los nuevos propietarios querían instalarse de inmediato y Clara les había prometido que el piso estaría vacío en una semana. Julián observó cómo hombres desconocidos sacaban los pocos muebles que quedaban, la cama en la que había dormido durante 20 años y la mesa donde había compartido incontables comidas con la mujer que ahora lo echaba a la calle. Clara ya había embalado sus pertenencias y las había trasladado a un apartamento que había alquilado solo para ella. Cuando Julián le preguntó dónde se suponía que él iba a vivir, ella se encogió de hombros. Eres un hombre adulto, Julián. Ya es hora de que aprendas a valerte por ti mismo. La mañana en que tuvo que abandonar su hogar para siempre, Julián se quedó de pie en el umbral, contemplando por última vez las habitaciones vacías donde había sido feliz. Sus pocas pertenencias cabían en 2 maletas prestadas por doña Rosario, la vecina que había sido la única en mostrarle algo de compasión. Clara ni siquiera se despidió, simplemente se marchó en su coche, dejándolo en la acera con sus maletas, sin dinero, sin techo y con una enfermedad que avanzaba día a día. Mientras veía alejarse el vehículo de la mujer que había sido su esposa, Julián sintió que no solo perdía su casa, sino también los últimos restos de su dignidad y su fe en las personas. Los días posteriores al desalojo fueron los más oscuros de su vida. Sin un lugar donde quedarse y con apenas unos pocos euros que doña Rosario le había entregado en secreto, se encontró vagando por las calles de Salamanca como un hombre sin identidad. La enfermedad había progresado tanto que cada paso era un suplicio, pero no tenía otra opción que seguir caminando hasta encontrar algún refugio temporal. Durante 3 noches durmió en la sala de espera de la estación de autobuses, fingiendo que aguardaba un viaje que nunca llegaría. Los guardias de seguridad lo observaban con recelo, pero su aspecto de hombre decente y su silencio les impedían echarlo de inmediato. En esas noches interminables, Julián se acurrucaba en las sillas de plástico, temblando no solo por el frío, sino por la certeza brutal de que se había convertido en un indigente. Al 4.º día, mientras intentaba lavarse la cara en el baño de la estación, se desplomó. El dolor en su abdomen se había vuelto insoportable y perdió el conocimiento, cayendo sobre el suelo helado de los sanitarios públicos. Una mujer de la limpieza lo encontró y, alarmada, llamó a una ambulancia. Julián despertó en el hospital público, conectado a sueros y rodeado del bullicio constante de una institución saturada. La trabajadora social, una mujer agotada llamada Leticia, se acercó a su cama con una carpeta llena de formularios. Cuando Julián intentó explicar su situación, las palabras salieron entrecortadas y cargadas de vergüenza. Nunca había imaginado que tendría que contar su historia como un hombre sin hogar que necesitaba caridad médica. Leticia había escuchado miles de historias parecidas, pero algo en la dignidad rota de Julián la conmovió de forma especial. Durante la primera semana en el hospital, se sintió más solo que nunca. Las camas de la sala de oncología estaban ocupadas por personas que, como él, luchaban contra enfermedades devastadoras, pero la mayoría recibía visitas, comida casera y compañía en las noches difíciles.
Julián solo tenía el eco de sus propios pensamientos y la certeza creciente de que moriría completamente solo. Clara no había intentado contactarlo ni una sola vez desde el día del desalojo. Era como si él hubiera dejado de existir para ella en el momento en que firmó los papeles de venta del piso. A veces, en sus momentos más frágiles, Julián se preguntaba si Clara simplemente estaba esperando a que muriera para poder continuar su vida sin complicaciones. La idea de que la mujer a la que había amado durante 20 años pudiera ser tan calculadoramente cruel le provocaba una tristeza que, en ocasiones, dolía más que el propio cáncer. Los tratamientos que recibía en el hospital público eran básicos, diseñados más para mantenerlo cómodo que para curarlo. Los médicos residentes que lo atendían eran jóvenes y bien intencionados, pero claramente sobrecargados de trabajo y sin los recursos necesarios para ofrecer una esperanza real a pacientes con casos tan avanzados como el suyo. Julián había aceptado que su destino era morir en esa cama de hospital, olvidado por el mundo y sin haber conocido nunca el amor incondicional que siempre había buscado. Una mañana de martes, mientras miraba por la ventana hacia el patio interior del hospital, notó una agitación inusual entre el personal de enfermería. Las enfermeras murmuraban con entusiasmo sobre la llegada de un nuevo especialista en oncología, un médico con una reputación impresionante que, por razones que nadie comprendía del todo, había decidido trabajar en un hospital público. El doctor Mateo Salvatierra entró en la sala como una ráfaga de energía renovada. Era un hombre de unos 40 años, con una presencia que imponía respeto inmediato, pero que al mismo tiempo irradiaba una calidez genuina que Julián no había sentido en meses. Su bata blanca estaba impecable, sus zapatos brillaban y llevaba consigo un aire de confianza que contrastaba con la resignación que había caracterizado a otros médicos que lo habían tratado. Cuando el doctor Salvatierra se acercó a su cama para presentarse, Julián notó algo extraordinario en su mirada. No era la expresión de lástima ni el desapego profesional que había visto tantas veces, sino una atención genuina que lo hizo sentirse, por primera vez en mucho tiempo, como una persona real y no solo un caso clínico complicado. Su voz era suave pero firme cuando le explicó que había revisado su expediente y que quería conocer más detalles sobre su historia personal. Por primera vez en meses, alguien le preguntaba no solo por sus síntomas físicos, sino por quién era él como persona, por su vida antes de la enfermedad, por sus sueños y sus miedos. El doctor se sentó junto a su cama durante casi una hora, escuchando con atención mientras Julián le contaba fragmentos de su historia, desde su juventud trabajando como aprendiz en un taller de ebanistería hasta sus años como esposo dedicado. Cuando Julián mencionó que, siendo muy joven, había tenido que dar a su hija en adopción, algo cambió en la expresión del doctor. Sus ojos se enfocaron con una intensidad nueva y comenzó a hacerle preguntas muy específicas sobre las circunstancias de aquella decisión. Julián, sorprendido por el interés en ese capítulo doloroso de su vida, explicó que había sido padre soltero a los 21 años, que la madre de la niña lo había abandonado al enterarse del embarazo y que su propia familia lo había presionado para dar a la pequeña en adopción, alegando que no tenían medios para criarla. El doctor Salvatierra tomó notas detalladas mientras él hablaba, pero Julián notó que sus manos temblaban ligeramente al escribir. Cuando terminó de contarle sobre la niña que había entregado en un orfanato de Valladolid hacía 25 años, el médico guardó silencio durante varios minutos, como si procesara algo que iba más allá de lo estrictamente médico. Esa misma tarde, el doctor regresó con un plan de tratamiento completamente distinto al que Julián había estado recibiendo. Le explicó que, aunque su caso era avanzado, existían nuevos protocolos experimentales que podrían no solo aliviar su dolor, sino también prolongar su vida de forma significativa. Y lo más importante, él mismo se encargaría personalmente de supervisar cada aspecto del tratamiento, algo inusual en un hospital público donde los especialistas solían tener cientos de pacientes a su cargo. Los cambios comenzaron de inmediato. Julián fue trasladado a una habitación individual que el doctor Mateo Salvatierra había conseguido de alguna manera, a pesar de que el hospital siempre estaba saturado. Sus medicamentos fueron sustituidos por versiones más efectivas y costosas que, según entendía Julián,
normalmente no estaban disponibles para pacientes sin seguro médico privado. Cuando le preguntó al doctor cómo era posible que recibiera un trato tan especial, él simplemente respondió que había decidido hacer de su caso una prioridad personal. Durante las semanas siguientes, el doctor Salvatierra lo visitaba a diario, a menudo quedándose después de su horario oficial para asegurarse de que estuviera cómodo y respondiendo bien al tratamiento. Su atención iba más allá de lo estrictamente profesional, le llevaba libros para leer, flores frescas para alegrar la habitación y, a veces, simplemente se sentaba a conversar sobre temas que nada tenían que ver con la medicina. Julián comenzó a notar que, por primera vez desde el inicio de su enfermedad, se sentía gradualmente mejor. Los dolores que lo habían atormentado durante meses se volvieron manejables gracias a los nuevos medicamentos. Su apetito regresó poco a poco y, con él, algo de la energía que creía perdida para siempre. Más importante aún, la desesperanza que lo había consumido empezó a ser reemplazada por algo que no se atrevía a llamar esperanza, pero que sin duda era distinto a la resignación que lo había acompañado tanto tiempo. Una tarde, mientras el doctor revisaba sus estudios más recientes, Julián notó que en el bolsillo de su bata asomaba una pequeña fotografía. Desde su ángulo, la imagen estaba algo borrosa, pero pudo distinguir lo que parecía ser una mujer joven con un bebé en brazos. Cuando le preguntó con curiosidad por la foto, el doctor se puso visiblemente nervioso y le dijo que era una imagen con un valor sentimental muy especial para él, sin dar más detalles. Los estudios de seguimiento empezaron a mostrar resultados que sorprendieron a todo el equipo médico. El tumor de Julián no solo había dejado de crecer, sino que en algunas zonas había comenzado a reducirse. Los marcadores tumorales en su sangre mostraban mejoras que los residentes describían como prácticamente milagrosas, considerando lo avanzado que estaba su caso cuando ingresó. El doctor Salvatierra parecía especialmente emocionado con estos resultados, pero Julián notó que su alegría tenía un matiz emocional que iba más allá de la satisfacción profesional. Cuando le dio la buena noticia sobre su mejoría, Julián vio lágrimas en sus ojos, algo extraordinario en un médico acostumbrado a tratar casos difíciles todos los días. Una noche, mientras Julián descansaba tras una sesión de tratamiento particularmente intensa, escuchó al doctor hablando por teléfono en el pasillo. No pudo oír toda la conversación, pero las frases que alcanzó a distinguir lo dejaron intrigado. Después de tantos años, no puedo creer que lo encontré, y todo este tiempo estuve buscando en los lugares equivocados. Cuando el doctor entró a revisarlo, Julián notó que parecía emocionalmente agitado, como si hubiera tomado una decisión importante. Sus manos temblaban ligeramente mientras comprobaba sus signos vitales, y él pudo ver que estaba luchando internamente con algo que no sabía cómo expresar. La mejoría de Julián continuó en las semanas siguientes. Su cabello, que había comenzado a caerse por la enfermedad y los tratamientos anteriores, empezó a crecer de nuevo. Su piel recuperó algo del color saludable que había perdido. Y, por primera vez en casi un año, cuando se miraba al espejo, reconocía al hombre que había sido antes de que su mundo se derrumbara. Pero más allá de la recuperación física, algo profundo había cambiado en su espíritu. La desesperanza que había marcado sus últimos meses fue reemplazada por una sensación nueva. Tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado todavía. El doctor Mateo Salvatierra no solo le había devuelto la salud, sino algo aún más valioso, la certeza de que era una persona digna de ser cuidada y valorada. Una tarde, mientras organizaba las pocas pertenencias que había reunido durante su estancia en el hospital, Julián encontró un sobre que alguien había deslizado bajo su almohada. Dentro había una fotografía vieja y amarillenta que le cortó la respiración. Era la misma imagen que había visto asomar en el bolsillo de la bata del doctor, pero ahora podía verla con claridad. Mostraba a un joven de apenas 20 años, el mismo, sosteniendo en brazos a una niña recién nacida. En el reverso, con una letra que no reconocía, estaba escrito: para mi padre, que nunca dejé de buscar. Tu hija que te ama, Lucía. Julián sintió que el mundo se detenía mientras intentaba procesar lo que veía.
El doctor Mateo Salvatierra, el hombre que le había salvado la vida y devuelto la esperanza cuando todo parecía perdido, era aquella niña que él había tenido que entregar en adopción 25 años atrás. Sus manos temblaban mientras sostenía la fotografía que lo cambiaba todo. 25 años de preguntas sin respuesta, de noches en vela preguntándose si su hija estaría bien, si sería feliz, si alguna vez pensaría en él, se respondían ahora con esa imagen que apretaba contra su pecho. Cuando Mateo entró a su habitación esa tarde para su visita diaria, encontró a Julián llorando con una intensidad que no había mostrado desde su ingreso. Pero no eran lágrimas de dolor o desesperanza, sino de una alegría tan profunda que parecía imposible contener. Sin decir palabra, Julián le tendió la fotografía y vio cómo los ojos del médico se llenaban de lágrimas, confirmando lo que ambos ya sabían en lo más hondo de su corazón. El abrazo que siguió duró varios minutos, con ambos llorando sin poder articular palabra. Era el abrazo que debería haber ocurrido 25 años antes. El abrazo que Julián había soñado dar miles de veces, y el que Mateo, Lucía, había necesitado durante toda una vida preguntándose por qué había sido abandonada. En ese instante, en esa habitación de hospital, padre e hija se encontraron por fin, no como médico y paciente, sino como la familia que el destino había separado, pero que nunca había dejado de buscarse. Mateo le contó su historia entre lágrimas y sonrisas, cómo había sido adoptada por una familia amorosa que siempre le habló con la verdad sobre sus orígenes, cómo había decidido estudiar medicina inspirada por el deseo de ayudar a quienes sufrían, y cómo había pasado años buscando a su padre biológico sin éxito. Contrató investigadores privados, revisó registros de hospitales, siguió pistas falsas por todo el país, pero jamás imaginó que el destino los reuniría de una forma tan extraordinaria. Julián, por su parte, le relató las circunstancias desesperadas que lo llevaron a tomar la decisión más dolorosa de su vida. Le habló de la madre irresponsable que lo abandonó al enterarse del embarazo, de la presión de su propia familia. De las noches que pasó llorando después de entregarla, rogando que algún día pudiera encontrarla y explicarle que su decisión había sido por amor, no por falta de él. Mateo le confesó que había regresado a España con el propósito de trabajar en hospitales públicos después de completar una brillante especialización en Estados Unidos y ejercer en clínicas privadas prestigiosas. Su verdadera motivación era la esperanza de encontrar algún rastro de su padre biológico. El hecho de que Julián hubiera llegado precisamente a ese hospital en el momento exacto en que Mateo Salvatierra había decidido regresar a España les parecía a ambos una especie de intervención divina. Durante los días siguientes, mientras Julián continuaba recuperándose físicamente gracias a los tratamientos avanzados que Mateo había conseguido para él, padre e hija se dedicaron a conocerse como la familia que siempre habían sido, pero que nunca habían podido ser. Mateo le mostró fotografías de su infancia con sus padres adoptivos, de su graduación universitaria, de los reconocimientos que había recibido por su labor médica. Julián se sentía orgulloso de cada logro, como si hubiera estado presente en todos esos momentos importantes. Fue durante una de esas conversaciones íntimas, sintiéndose seguro por primera vez en meses, cuando Julián le contó a Mateo toda la historia de su matrimonio con Clara y la traición brutal que había vivido. Le relató cómo la mujer que había prometido amarlo en la salud y en la enfermedad lo había abandonado precisamente cuando más la necesitaba, cómo había vendido todo lo que tenían y lo había dejado enfermo y sin hogar, durmiendo en estaciones de autobuses. La furia que se encendió en los ojos de Mateo al escuchar los detalles de la crueldad de Clara fue algo que Julián nunca había visto. No era solo la indignación de un médico ante el abandono de un paciente vulnerable, sino la ira protectora de una hija que acababa de encontrar a su padre y descubría que alguien lo había lastimado de forma imperdonable. En ese momento, Julián vio en Mateo no solo al médico brillante que era, sino al hombre fuerte y decidido que había heredado su determinación, pero que además contaba con los recursos y las conexiones para actuar. Mateo le explicó que su éxito profesional no se limitaba a la medicina. Durante sus años en Estados Unidos había hecho inversiones inteligentes y había construido una red de contactos que incluía abogados especializados en casos de fraude y apropiación indebida. Más importante aún,
tenía los recursos financieros para contratar a los mejores investigadores privados y rastrear cada movimiento que Clara había hecho desde la venta del piso. La investigación que Mateo puso en marcha fue rápida y contundente. En menos de una semana, sus investigadores habían documentado no solo la venta irregular de la vivienda de Julián, sino también un patrón de comportamiento que demostraba que Clara había planeado abandonarlo mucho antes de su diagnóstico. Descubrieron que había abierto cuentas bancarias secretas, transferido propiedades a su nombre exclusivo y comenzado a liquidar activos mucho antes de que Julián supiera que estaba enfermo. Más devastador aún, los investigadores hallaron que Clara mantenía una relación con otro hombre desde hacía 3 años. Un hombre más joven que no sabía nada sobre Julián ni sobre su enfermedad. El dinero de la venta del piso había sido usado en parte para comprar un ático de lujo donde ahora vivía con su nueva pareja, mientras Julián dormía en bancos de estaciones. Cuando Mateo le presentó toda esta evidencia, Julián sintió una mezcla de dolor y alivio. Dolor, porque confirmaba que los últimos años de su matrimonio habían sido una mentira absoluta. Alivio, porque ahora sabía que la crueldad de Clara no había sido consecuencia de su enfermedad, sino de su propia naturaleza fría y calculadora, que simplemente había encontrado la excusa perfecta para mostrarse sin máscaras. El equipo legal que Mateo contrató trabajó con una eficiencia que impresionó incluso a los investigadores más veteranos. Presentaron demandas por apropiación indebida, abandono de persona en situación vulnerable, fraude matrimonial y violencia económica. Más importante aún, obtuvieron órdenes judiciales para congelar todas las cuentas bancarias de Clara y embargar el ático que había comprado con el dinero robado. Mientras todo esto ocurría, Julián continuaba recuperándose de una manera que los médicos del hospital describían como extraordinaria. Su cáncer había entrado en remisión completa, algo que Mateo Salvatierra atribuía no solo a los tratamientos médicos avanzados, sino también al poder sanador de haber encontrado, por fin, el amor incondicional que había buscado toda su vida. Por primera vez en décadas, Julián tenía una razón real para vivir, una familia que lo valoraba y la certeza de que no estaba solo en el mundo. El gran enfrentamiento con Clara ocurrió de forma completamente inesperada. Ella había regresado a Valladolid después de unas vacaciones en la costa con su nueva pareja, convencida de que Julián ya no representaba ningún obstáculo y de que podría continuar su vida sin complicaciones legales. Pero al llegar a su ático de lujo, encontró a varios agentes de policía esperándola con órdenes de arresto y una citación judicial que la obligaba a comparecer de inmediato ante un juez. Clara intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que había actuado dentro de sus derechos como esposa, que Julián había estado de acuerdo con la venta del piso. Sin embargo, cuando los abogados de Mateo presentaron grabaciones de audio en las que ella admitía haberlo abandonado enfermo porque era una carga económica, y documentos que probaban que había mentido sobre el destino del dinero de la venta, sus argumentos se derrumbaron por completo. El momento más impactante llegó cuando Clara fue conducida al juzgado para la audiencia preliminar y vio a Julián sentado en la mesa de los demandantes, no solo vivo, sino visiblemente recuperado, acompañado por un hombre elegante que claramente tenía recursos y que lo trataba con un respeto y un cariño que ella jamás le había mostrado. La expresión de shock en su rostro, al darse cuenta de que su plan había fracasado por completo, fue algo que todos los presentes recordarían durante años. Mateo se presentó ante el tribunal no solo como el médico que había salvado la vida de Julián, sino como su hija que lo había buscado durante 25 años y que ahora tenía los medios para garantizar que recibiera justicia. Su testimonio sobre el estado en que había encontrado a su padre, abandonado y muriendo en un hospital público mientras su esposa vivía en el lujo con dinero robado, fue tan poderoso que incluso el juez más experimentado se mostró visiblemente conmovido. La sentencia fue contundente. Clara fue condenada no solo a devolver todo el dinero que había tomado, sino también a pagar daños punitivos que la dejaron en la ruina financiera. Más satisfactorio aún para Julián, recibió una condena de 3 años de prisión por abandono de persona en situación vulnerable y apropiación indebida agravada. La nueva pareja de Clara la abandonó de inmediato al enterarse de la verdad sobre cómo había financiado su estilo de vida.
Mientras era llevada esposada a prisión, Julián sintió que un capítulo de dolor y humillación se cerraba definitivamente en su vida. Pero más importante que la justicia legal era la transformación que había experimentado. Ya no era el hombre enfermo y desesperanzado que había llegado al hospital meses antes. Era un hombre que había encontrado a su familia, que había recuperado su salud y que tenía un futuro brillante por delante. Mateo utilizó parte del dinero recuperado para comprarle una casa hermosa en un barrio tranquilo, donde Julián podría vivir con dignidad y comodidad el resto de su vida. Pero más que la casa física, le dio algo mucho más valioso, un hogar lleno de amor. Mateo estaba casado con una mujer maravillosa llamada Elena y tenían 2 hijos pequeños que, desde el primer día, adoptaron a Julián como su abuelo del corazón. Los domingos familiares en la nueva casa se convirtieron en la tradición más preciada de su vida. La mesa, que antes había estado vacía y silenciosa, ahora se llenaba de risas infantiles, conversaciones animadas y el aroma de comidas preparadas con amor y compartidas con gratitud. Julián finalmente comprendía lo que significaba ser valorado. No por lo que podía ofrecer o hacer por los demás, sino simplemente por quién era. Una tarde, mientras jugaba en el jardín con sus nietos adoptivos y veía a Mateo y Elena preparar una parrillada, Julián reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Había perdido un matrimonio que resultó ser una ilusión, pero había ganado una familia verdadera. Había enfrentado la muerte, pero había encontrado una razón auténtica para vivir. Había sido traicionado por quien prometió amarlo, pero había sido salvado por el amor incondicional de la hija que creyó haber perdido para siempre. Clara seguía en prisión, enfrentando las consecuencias de su crueldad, mientras Julián vivía rodeado del afecto que siempre había merecido, pero que nunca había conocido. El hombre que una vez había sido humillado y abandonado en medio de su enfermedad, ahora era el patriarca respetado de una familia que lo consideraba un tesoro. Su historia se había convertido en un testimonio de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar las heridas más profundas y que la justicia, aunque a veces llegue tarde, finalmente llega para quienes la merecen. La historia de Julián encierra una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecer, que el amor verdadero nunca muere, solo espera el momento perfecto para regresar a nuestras vidas de formas que jamás podríamos imaginar. Cuando todo parecía perdido, cuando la traición había destruido su fe en la humanidad y la enfermedad amenazaba con arrebatarle la vida, el destino tenía preparado un regalo que transformaría su dolor en el gozo más profundo que había experimentado. Esta historia nos recuerda que las personas que nos hieren revelan su verdadera naturaleza en los momentos más difíciles, pero también nos muestra que, por cada corazón cruel que encontramos en el camino, existe otro noble dispuesto a sanar nuestras heridas. Julián descubrió que el amor que había entregado 25 años atrás había crecido, se había fortalecido y había regresado multiplicado para protegerlo y cuidarlo cuando más lo necesitaba. La transformación de Julián no fue solo física, sino también espiritual. Pasó de ser un hombre que se definía por lo que podía aportar a otros, a ser un hombre valorado simplemente por quien era. Aprendió que el amor incondicional no solo sana el cuerpo, sino que restaura el alma y devuelve la dignidad que creíamos perdida para siempre. Su historia también enseña que la justicia puede llegar tarde, pero cuando llega, es completa. Clara no solo perdió su libertad y su dinero, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de ser amada genuinamente. Mientras ella pagaba por su crueldad en la soledad de una celda, Julián celebraba cada día rodeado de una familia que lo consideraba un tesoro invaluable. El mensaje más profundo de esta historia es que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestro verdadero hogar. Julián había buscado amor en el lugar equivocado durante 20 años, pero el amor que realmente le correspondía lo había estado buscando durante 25. Cuando finalmente se encontraron, no solo sanaron el presente, sino que redimieron todo el dolor del pasado. La vida de Julián demuestra que los milagros existen, aunque a menudo lleguen disfrazados de coincidencias extraordinarias. Su hija no lo encontró por casualidad, lo había estado buscando con la determinación del amor verdadero.
El destino no los reunió por suerte, sino porque el amor genuino tiene el poder de mover montañas y provocar los encuentros más improbables. Esta historia nos invita a no perder la esperanza, por muy oscura que parezca nuestra situación actual. Nos recuerda que el amor que damos regresa multiplicado, que la bondad que sembramos florece en momentos inesperados y que las decisiones difíciles que tomamos por amor pueden convertirse en bendiciones que solo comprendemos muchos años después. Julián nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en las personas que deciden permanecer a nuestro lado cuando todo parece derrumbarse. Su historia es un testimonio vivo de que el amor incondicional no solo existe, sino que tiene la fuerza de devolver la vida, sanar corazones rotos y construir familias donde antes solo había soledad. Después de haberlo perdido casi todo, Julián comprendió que lo más valioso no era lo que se podía comprar, sino los lazos que se forjan con quienes nos aman de verdad. El hombre que un día fue humillado y abandonado en su momento más vulnerable, ahora vivía rodeado de afecto, respeto y gratitud. Su experiencia demuestra que, aunque la traición pueda destruir nuestra fe en los demás, siempre existe la posibilidad de que el destino nos cruce con personas dispuestas a tendernos la mano y a recordarnos nuestro valor. Julián había buscado amor en el lugar equivocado durante 20 años, pero el amor que realmente le correspondía lo había estado buscando durante 25. Cuando finalmente se encontraron, no solo sanaron el presente, sino que redimieron todo el dolor del pasado. Hoy, su vida es un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero cuando llega, lo hace con fuerza y plenitud. Clara perdió su libertad, su dinero y la oportunidad de ser amada genuinamente. Julián, en cambio, ganó algo mucho más grande, un hogar lleno de cariño, una familia que lo considera un tesoro y la certeza de que nunca más volverá a estar solo. El mensaje más profundo de su historia es que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestro verdadero lugar en el mundo. El amor auténtico tiene el poder de mover montañas, de unir lo que parecía perdido y de transformar las heridas más profundas en cicatrices que cuentan una historia de superación. Julián aprendió que las decisiones difíciles tomadas por amor pueden convertirse, con el tiempo, en bendiciones que no imaginábamos. Y así, rodeado de risas, conversaciones y abrazos sinceros, entendió que su nueva vida no era un regalo del azar, sino el resultado de la fuerza de un amor que jamás dejó de buscarlo. Julián nos deja una lección que trasciende cualquier pérdida material. La verdadera riqueza no se mide en propiedades ni en cifras bancarias, sino en las personas que deciden quedarse a nuestro lado cuando todo se derrumba. Su historia es la prueba viviente de que el amor incondicional no solo existe, sino que tiene la fuerza de devolver la vida, sanar las heridas más profundas y construir familias donde antes solo había soledad. Después de haberlo perdido casi todo, Julián entendió que lo más valioso no era lo que podía poseer, sino los lazos que se forjan con quienes nos aman de verdad. El hombre que un día fue humillado y abandonado en su momento más vulnerable, ahora vivía rodeado de afecto, respeto y gratitud. Su experiencia demuestra que, aunque la traición pueda destruir nuestra fe en los demás, siempre existe la posibilidad de que el destino nos cruce con personas dispuestas a tendernos la mano y recordarnos nuestro valor. Julián había buscado amor en el lugar equivocado durante 20 años, pero el amor que realmente le correspondía lo había estado buscando durante 25. Cuando finalmente se encontraron, no solo sanaron el presente, sino que redimieron todo el dolor del pasado. Hoy, su vida es un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero cuando llega, lo hace con fuerza y plenitud. Clara perdió su libertad, su dinero y la oportunidad de ser amada genuinamente. Julián, en cambio, ganó algo mucho más grande, un hogar lleno de cariño, una familia que lo considera un tesoro y la certeza de que nunca más volverá a estar solo. El mensaje más profundo de su historia es que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestro verdadero lugar en el mundo. El amor auténtico tiene el poder de mover montañas, de unir lo que parecía perdido y de transformar las heridas más dolorosas en cicatrices que cuentan una historia de superación. Julián aprendió que las decisiones difíciles tomadas por amor pueden convertirse, con el tiempo, en bendiciones que no imaginábamos. Y así, rodeado de risas,
conversaciones y abrazos sinceros, entendió que su nueva vida no era un regalo del azar, sino el resultado de la fuerza de un amor que jamás dejó de buscarlo.